Bienvenidos a Terapia Grupal. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Espero que estén bien. Gracias por sus mensajes, por suscribirse, por sus likes y por compartir mis videos. Siempre gracias porque eso ayuda a que lleguemos a más gente con esta información. Hoy vamos a hablar de, por un lado, la ventana de Overton, que ahora les cuento cómo llegué a eso, y por otro lado, de la ventana de Overton con cuando un narcisista, un psicópata te hace hacer algo que vos no querés hacer. Las veces que atendí gente que dice, ¿cómo fue que yo llegué a hacer esto? Me arrepiento tanto, ¿por qué lo hice? Esto no tiene nada que ver conmigo. La ventana de Overton. Me encontré con este concepto hace no mucho tiempo y yo decía, esto es lo mismo pero a nivel social, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos llevar al individuo, a las personas que yo atiendo para que entiendan la relación? Entonces les tengo que explicar primero qué es la ventana de Overton y cómo eso podría ayudarte a entender cómo es que llegaste a hacer cosas que nunca quisiste hacer, nunca se te hubieran cruzado por la cabeza hacer, pero sin embargo las terminaste haciendo cuando estabas con un narcisista o un psicópata. Joseph Paul Overton en los 90 diseñó como un explicativo, era un politólogo que murió en un accidente. Él diseñó un sistema que se llama la ventana de lo que es su nombre, Overton, en donde explica cómo hay temas en la vida social, política, que la gente discute en los medios, en la calle, que estamos todos hablando de estos temas, que son políticamente aceptables, ¿no? ¿Cómo es que llegan? Y él trabajaba para un think tank. Hay gente que piensa que esto es manipulación pura, de hecho es manipulación de la sociedad porque y lo hacen adrede, dicen, bueno, vamos a introducir esta idea en la sociedad para que la gente empiece a hablar de esto, ¿no? Y lo hacen con, no sé, expectativas de 10 años en adelante, 20, 30 años. Primero voy a explicar qué es y después les voy a dar un ejemplo. Que como siempre sigo arriesgándome con cosas que no son políticamente correctas, quizás, pero que yo creo firmemente que es algo que está totalmente impuesto y es erróneo, entonces les voy a dar un ejemplo de eso también. Pero después, al final, vamos a ver cómo eso influyó en que quizás vos hiciste algo que nunca quisiste hacer, te viste haciendo cosas que quizás eran hasta ilegales, o a veces hay gente que vuelve a cometer fraudes y nunca quiso, o hay gente que, por ejemplo, vuelve con sus adicciones y de todo, cualquier cosa que te imagines, ¿no? Vamos a ver, la ventana de Overton. Bueno, yo escribí acá, esta es digamos, lo que se conoce como la ventana de Overton, ¿no? Acá están temas que son impensables, radicales, como que nadie nunca los podría tocar, ¿no? Y como después, acá empieza la ventana, empiezan a ser aceptables, sensato, popular, política, otra vez popular, sensato, aceptable, hasta que vuelve a radical e impensable, ¿no? Acá viene mi ventanita que yo hice. Como un tema va siendo de impensable, puede pasar a aceptable y llega hasta popular o puede bajar. Ahí está la ventana perfecta, ¿no? Esta es la ventana perfecta. Y después como puede bajar a impensable otra vez o radical. El ejemplo, por ejemplo, del consumo de alcohol fue así. Al principio en Estados Unidos estaba la ley seca y después lo hicieron legal y después volvió otra vez para abajo, donde volvieron a sacarlo porque había muchos casos de alcoholismo terrible, entonces hasta qué es lo que es hoy en día, ¿no? Bueno, esta es la ventana de Overton, ¿no? Por ejemplo, el tema del género, acá está el ejemplo que yo les digo. Hoy en día, imagínense, esta ventana se explica con casos extremos de canibalismo, pero no nos tenemos que ir a un extremo de canibalismo así, cuando hay cosas que están pasando hoy en día. De paso les digo, por ejemplo, la ideología de género con la transición del sexo, de un sexo a otro, cuando en realidad uno antes hubiera dicho, pero escúchame, hay varones y mujeres que nacen biológicamente. Esto que me estás diciendo es ridículo. ¿Cómo alguien se puede autopercibir de algo que no es? Entonces ahí podemos interpretar que necesita psicoterapia. Eso es lo que marca la razón, ¿no? Que necesita ayuda. No, ahora le están dando un bisturí para que se opere y se convierta en otro género, ¿no? Están como a niños muy pequeños
impensable, ahora se está haciendo popular, política, se están sacando leyes, etcétera, ¿no? La ventana de Overton en funcionamiento. Entonces, cuando en realidad es algo que es realmente impensable, que uno lo trata con psicoterapia, esto, pero ahora no, a niños de 7 años les están haciendo reemplazo de hormonas para que dejen de ser niños o niñas, etcétera. Amenazan a los padres con que les están haciendo un daño. Bueno, no me voy a meter más en eso, pero es un ejemplo de algo que era impensable y que ahora se está discutiendo. Es una política, ¿no? Y ahora hay un lío terrible, sobre todo en Estados Unidos en este momento, ¿no? Porque uno es tildado de homofóbico, y en Latinoamérica también quizás, cuando en realidad esto empezó con los movimientos feministas, se sirvieron de algo bueno que era el movimiento feminista y lo fueron como pudriendo, se introdujeron ahí personajes, digamos, sádicos y terribles para la sociedad. La maldad se introdujo y empezó a modificar desde adentro y modificando la opinión pública. Bueno, vamos a ver ahora cómo es que se hace esto de la ventana de Overton, cómo es que te hizo la persona narcisista o el psicópata con el cual estuviste, te hizo hacer cosas que no querías, te fuerza a hacer lo que no querías hacer, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo movieron la opinión pública y cómo lo hacen. Tienen métodos, esto es súper manipulador, ¿no? Es una manipulación de la opinión pública a través de los medios, de películas de Hollywood, de distintas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, uno es generar una crisis y a partir de ahí la gente es como que acepta cosas, ¿no? Y a partir de la crisis uno va cambiando. Otra es partir de una postura radical. Quizás te haya pasado que, por ejemplo, un narcisista o en una secta o alguien te dice vamos a robar un banco porque esa es lo que tenemos que hacer, y vos decís, ¿qué? Como algo demasiado, ¿qué, estás loco? ¿Cómo vamos a robar un banco? No. Y entonces, a propósito, hacen algo tan extremo para después decir, bueno, entonces vamos a falsificar este documento nada más. No es nada, ¿no? Cosas así. O cuando, por ejemplo, hacen que las personas, por ejemplo, vuelvan a caer en adicciones. Esto lo he visto también, ¿no? Como que, bueno, el caso de Johnny Depp, que estaba tratando de dejar de beber, de tomar, y la pareja le traía el alcohol, le hacía caer otra vez, ¿no? Las drogas y etcétera. No digo que él no tenga ya ese problema, pero digamos que no ayudaba, ¿no? Pero hay casos en los que los tientan a volver a caer, ¿no? Por eso digo, esto es maldad pura, ¿no? Es maldad, hablando claramente, es maldad. Y cómo traen una cosa extrema para que acepten algo un poco menor, pero sin embargo malo igual, ¿no? Otra forma es la insistencia. Insistir, 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 insisten, te insisten, te insisten, te insisten, te insisten. Te insisten y te insisten y te insisten. ¿Nunca les pasó eso cuando quieren que hagas algo, un narcisista, un psicópata, algo, y te insisten y no paran de insistir? Entonces es algo que vos sabes que no querés hacer, algo que está mal, que no va con tus valores, no va con tu forma de pensar, pero para mantener la paz quizás como que cedes. Bueno, esa es una de las formas en la que la ventana de Overton se mueve también. Vieron que usan a los think tanks, a los distintas organizaciones, etcétera, para empezar a mover artistas de cine, películas de Hollywood, gente muy influenciable. Otra es con gente carismática, ¿no? Alguien muy carismático, como medio vendedor, que te vende la idea. También el psicópata es así, es muy seductor, vendedor, carismático, y entonces convence. Por ejemplo, un ejemplo bueno, porque yo hablé del gender, o sea, del género, de la política de género y todo eso. Pero, por ejemplo, bueno, es homeschooling, que eso antes era inaceptable, impensable que los chicos estudien en la casa, quizás hace unos años, hace 2 décadas, qué sé yo, más. Y ahora es totalmente aceptable, sensato, popular. Ese es un ejemplo que, bueno, hay gente que le viene bien que los chicos estudien en casa por X razones, 1.000.000 de variables, ¿no? Y bueno, es aceptado ahora, cuando antes no existía eso, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos a llevarlo al mundo del narcisismo y la psicopatía, como ellos lo hacen. Vieron que hay muchas manipulaciones que ellos hacen, pero no es porque fueron y estudiaron la ventana de Overton. No es porque fueron y estudiaron en la Academia de Maldad de la esquina. No,
son cosas que desarrollaron como naturalmente, porque como yo les digo, si alguien vive en la montaña y vive de cazar y de pescar y de sembrar, aprendés o aprendés, porque si no te morís de hambre. Ellos lo mismo, aprenden o aprenden a extraer lo que necesitan del otro, porque si no, su falso yo es como que no resiste. Entonces el falso yo tiene que estar ahí a flor de piel tratando de obtener de los demás todo lo que necesita. Sea lo que sea que necesitan. En general el suplemento narcisista, que ya lo vimos, eso son varias formas de obtenerlo. Distintos tipos de suplemento. Les dejo videos abajo para el que no sepa sobre este tema. Entonces ahora yo te invito a pensar qué cosas hiciste, porque yo sé que atiendo a mucha gente y sé que muchas veces se sienten culpables porque hicieron cosas que no querían hacer y que está súper lejos, dista mucho de sus valores, de su forma de ser. Incluso a veces es hasta opuesto, porque el narcisista o el psicópata lo toma como un desafío lograr que esta persona que es tan entera, que es tan recta, que le va bien, que tiene buenas intenciones, que haga esto, ¿no? Que va para el lado del malo, del maligno, ¿no? Y entonces es como un desafío y algo que les da como un thrill. Más psicópatas son, más perversos, narcisistas, ¿no? Entonces logran hacer eso con gente que es sana. Y como somos humanos, no somos, o sea, ni siquiera los santos, todos pasamos por pruebas, ¿no? Digamos, no somos Jesús. Entonces muchos, la mayoría hacen cosas así. Por eso este video es para que no te sientas que está mal con esto, ¿no? Y que entiendas que esto fue parte de, como digo siempre, de una farsa, que es una mentira la relación con esta persona, porque hay mucha mentira alrededor, que era un juego que estabas jugando, que no sabías que estabas jugando. Y dentro de ese juego hay cosas así, como hacer cosas que vos no querías hacer, incluso hasta quizás traicionas a alguien que querés mucho, o incluso te hacen hacer cosas terribles, ¿no? Y uno en el momento no sabe cómo llegó ahí, y eso es lo que sucede. Y bueno, con esta ventanita de Overton quería explicarles más o menos, me pareció un buen modelo para que se usa en la sociedad hoy en día, que eso sería para otro video aparte, ¿no? Hablar de esos temas que están introduciendo en la actualidad. Y bueno, y que como esto también se aplica a una relación con una persona que es un psicópata o un narcisista. Bueno, díganme qué les pareció, si a ustedes les ha pasado esto y que hicieron cosas, se vieron haciendo algo que nunca querían hacer. Y espero que esto les sirva para sanar eso, para entender que esto es otra manipulación más, otro tipo de manipulación más, ¿no? Y que está ahí, y que existe, y que hay maldad, y hay gente que lo hace con maldad y a propósito, ¿no? Que eso es lo que creo que muchos aprenden después de estar en contacto con gente así, ¿no? Bueno, espero que estén bien, cuídense, fuerza, libérense de esas culpas que no les pertenecen, traten de estar bien. Les mando un beso grande, suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el próximo video. Chao.